Dos hermanos criados en la pobreza crecieron en un rancho perdido en medio del desierto. Un lugar tan olvidado que parecía que ni Dios se acordaba de él. La vida les había dejado cicatrices profundas y recuerdos que dolían demasiado para nombrarlos. 20 años atrás, hicieron algo que cambió su destino. Rescataron a una niña apache que estaba a punto de morir. En aquel momento no sabían que ese gesto sencillo terminaría moviendo el rumbo de todo el desierto. Hoy esa niña regresa convertida en una mujer fuerte, una líder respetada que camina al frente de muchos hombres dispuestos a exigir justicia. Pero la tierra que alguna vez perteneció a los hermanos, ahora está manchada de sangre, ambición y amenazas. Entre el polvo del camino, las viejas traiciones y una esperanza que aún no muere, los Dawson descubrirán que el pasado nunca se queda enterrado, y que el verdadero precio de sus decisiones apenas comienza. Aquel día, dos rancheros pobres salvaron a una niña apache que todos creían perdida. 20 años más tarde, ella volvió. Y no llegó sola. Regresó con un ejército frente a la puerta de su rancho. Colt Dawson permanecía apoyado en la cerca rota del corral, mirando cómo una nube de polvo se levantaba en el horizonte. Al principio pensó que era el viento arrastrando tierra seca, pero pronto se dio cuenta de que aquello se movía de otra manera. No era una tormenta, eran personas, decenas, tal vez más. Sus manos temblaban mientras sujetaba la madera vieja de la cerca, que apenas se sostenía en pie. A su lado apareció Grant Dawson, entrecerrando los ojos para distinguir mejor las figuras que avanzaban. ¿Qué demonios es eso? Colt no apartó la vista del horizonte. No lo sé, murmuró casi sin voz. Pero vienen directo hacia aquí. Las figuras avanzaban juntas, ordenadas, como si todas respondieran a una misma voluntad. No caminaban al azar. Aquello era un grupo organizado que parecía tragarse el paisaje mientras se acercaba. Los hermanos ya no tenían casi nada, ni armas que vender, ni caballos fuertes, ni siquiera fuerzas para pelear. Solo eran dos hombres cansados que llevaban años sobreviviendo como podían. ¿Crees que deberíamos largarnos?, preguntó Grant. Colt negó lentamente. ¿Y a dónde iríamos? El grupo finalmente se detuvo unos metros antes de la entrada del rancho. El silencio cayó sobre el lugar como si el aire se hubiera vuelto pesado de repente. Entonces ocurrió algo extraño. La multitud se abrió en dos, y de entre ellos apareció una mujer. Caminó hacia adelante con paso firme. La ropa que llevaba hablaba de respeto, de autoridad. Su rostro estaba marcado por el sol y el tiempo, pero había una fuerza tranquila en su expresión. Sus ojos se clavaron en los dos hermanos. Una mirada tan intensa que dejó a Colt sin aliento. Ella los conocía, pero ellos no tenían idea de quién era. «No me recuerdan», dijo la mujer con voz serena. No sonaba como una pregunta, sonaba como una verdad que aceptaba con cierta tristeza, y también con algo que parecía gratitud. Grant miró a Colt, confundido. Colt buscó en su memoria, tratando de encontrar alguna pista en aquel rostro. Nada. La mujer dio otro paso. «Hace 20 años», dijo con calma. «Ustedes encontraron a una niña perdida. Una niña a la que todos decían que debían abandonar». Las palabras golpearon a Colt como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Su mente retrocedió de golpe en el tiempo. Volvió a aquel día. Volvió al arroyo. Volvió a aquella niña. La mujer soltó una respiración lenta y asintió. «Soy Aponi», dijo. «Y nunca olvidé lo que hicieron». Detrás de ella, la multitud permanecía inmóvil, esperando. El aire entre ellos se volvió extraño, cargado de algo que Colt no sabía explicar. Aquello no era un ataque, pero tampoco era simple gratitud. Era algo diferente, algo que todavía no entendía. Grant fue el primero en hablar, con la voz quebrada. «¿Por qué estás aquí?». La expresión de Aponi cambió ligeramente.
No era una sonrisa, pero tampoco tristeza. Porque hace 20 años ustedes me dieron un futuro, cuando nadie más lo habría hecho. Guardó silencio un momento. Sus ojos recorrieron el rancho destruido detrás de ellos, las cercas caídas, la casa vieja, los restos de sueños rotos esparcidos por la tierra. Y ahora, dijo finalmente, he venido a devolverles uno. Pero había algo más en su voz, algo en la manera en que la gente detrás de ella permanecía lista, alerta. Esto no era solo gratitud. Era algo que llevaba 20 años creciendo mientras los hermanos sobrevivían día tras día, apenas con lo necesario. Colt sintió que el mundo se movía bajo sus pies. No de verdad, pero sí en todo lo que importaba. Lo que fuera que Aponi había traído consigo cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta era ¿cómo? El nombre quedó flotando en el aire. Aponi. Y en ese instante, Colt sintió que 20 años se comprimían dentro de un solo recuerdo. Recordó una mano pequeña agarrándose a su camisa. Recordó unos ojos oscuros llenos de miedo y de esperanza. Aquella niña no tendría más de 5 años cuando la encontraron, sola, perdida en una tierra que no tenía compasión con los débiles. Grant palideció. La niña, murmuró, la que encontramos junto al arroyo. Colt asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada de la mujer frente a ellos. La niña que recordaba había sido frágil, casi sin vida cuando la hallaron desmayada cerca del agua. Ahora estaba allí, de pie, con la presencia de alguien que imponía respeto sin necesidad de pedirlo. Los años la habían cambiado por completo, y aún así, algo en sus ojos seguía siendo el mismo. La misma voluntad feroz de sobrevivir. Te estabas muriendo, dijo Colt en voz baja. No podíamos dejarte ahí. La expresión de Aponi se suavizó un poco. No podían, respondió. Ni siquiera cuando todos les dijeron que me abandonaran. Ni siquiera cuando ayudarla les costó todo. Y aquello era verdad. Los hermanos la llevaron a su pequeño rancho, la alimentaron, curaron sus heridas, y durante semanas buscaron a su gente. Ignoraron las advertencias de los vecinos. Muchos decían que ayudar a una apache los marcaría como traidores, pero aún así lo hicieron. Cuando finalmente devolvieron a la niña a su pueblo, el daño ya estaba hecho. Nadie quiso volver a comerciar con ellos. Nadie quiso trabajar tierras junto a los Dawson. El aislamiento llegó poco a poco, como una soga que se va cerrando. Barrett Kane fue el primero en darles la espalda. Luego vinieron los demás. En pocos meses los hermanos quedaron apartados de la comunidad donde habían crecido. El rancho que su padre, Thomas Dawson, había levantado con tanto esfuerzo empezó a desmoronarse. Hicimos lo correcto, dijo Grant con firmeza, y lo volveríamos a hacer. Aponi lo miró durante un largo momento. Lo sé, respondió. Por eso estoy aquí. Luego señaló a la gente detrás de ella. Hemos estado observando. Sabemos lo que Barrett Kane les ha hecho. Sabemos que quiere quedarse con su tierra. El pecho de Colt se tensó. Sabemos, continuó Aponi, que piensa venir mañana. La palabra cayó como una sentencia. Mañana. Barrett Kane les había dado hasta el anochecer del día siguiente para abandonar el rancho. Si no se iban, los sacaría por la fuerza. Había dejado muy claro que, si los hermanos se negaban a abandonar la tierra, los sacaría por la fuerza. Y la verdad era que Colt Dawson y Grant Dawson no tenían forma de detenerlo. No quedaban amigos que los defendieran, ni hombres dispuestos a ponerse de su lado. Tampoco tenían armas suficientes ni caballos fuertes. Frente a ellos estaba un enemigo que lo tenía todo, mientras ellos apenas tenían nada. El silencio que siguió a las palabras de Aponi se volvió pesado, como si el aire estuviera lleno de recuerdos y de un futuro que nadie sabía cómo enfrentar. Colt apretó los dientes intentando aceptar lo que acababa de escuchar. Barrett Kane siempre ha querido estas tierras,
murmuró con voz baja. Desde antes de que muriera nuestro padre. Grant asintió despacio. Las colinas guardan agua. Todo el mundo lo sabe. Sin ese arroyo, los ranchos de Kane no durarían ni una temporada. Apony levantó la mano con calma. Detrás de ella, su gente, aquella multitud que parecía un pequeño ejército, se movió apenas, como si todos compartieran el mismo pensamiento. Permanecieron en silencio absoluto, atentos. Hace 20 años, dijo Apony, cuando ustedes me devolvieron a mi pueblo, hice una promesa. Sus ojos recorrieron el viejo rancho. Prometí que nunca olvidaría lo que hicieron por mí. Y juré que, si algún día ustedes me necesitaban, volvería. Hizo una pausa. Hoy estoy cumpliendo esa promesa. Colt sintió que las rodillas le temblaban. Aquella niña flaca que encontraron medio muerta junto al arroyo, ahora estaba frente a ellos, convertida en una líder. Una mujer que hablaba con una fuerza capaz de mover a todos los que la seguían. Grant frunció el ceño. No queremos arrastrarlos a nuestra pelea, dijo, aunque su voz sonó insegura. Lo de Barrett Kane es asunto nuestro. Apony negó lentamente. Barrett Kane se ha convertido en enemigo de muchos. Ha robado tierras, ha matado hombres, y se ha quedado con cosas que no le pertenecen. Sus ojos se endurecieron. Esto ya no es solo su problema. Miró alrededor. Lo que él busca aquí no es únicamente su rancho. Si nadie lo detiene, terminará devorando todo lo que encuentre a su paso. Colt intercambió una mirada con su hermano. Durante años habían soportado la pobreza y el abandono, creyendo que todo era consecuencia de una sola decisión: salvar a una niña. Y ahora esa decisión regresaba a sus vidas, pero no con ruina, sino con una oportunidad que jamás imaginaron. Colt respiró hondo. «Entonces dime algo», preguntó. «¿Qué esperas de nosotros?» Apony avanzó un paso más. Estaba tan cerca que los hermanos pudieron ver una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Recuerdo de alguna batalla del pasado. «Que no huyan», respondió. «Que permanezcan firmes en su tierra», señaló a su gente. «Nosotros lucharemos a su lado». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Grant soltó una risa incrédula. «¿Pelear? Apony, no sabes lo que dices. Barrett Kane tiene rifles, hombres pagados, caballos, incluso tiene al sheriff en el bolsillo». Sacudió la cabeza. «Si decides enfrentarlo, esto no será una pelea, será una guerra». Apony apartó la mirada por un instante. «Entonces, que sea una guerra». El viento sopló levantando polvo entre ellos. La multitud detrás de ella permaneció inmóvil, como si esas palabras acabaran de sellar un destino inevitable. Colt tragó saliva. Una parte de su corazón quería creer en aquella promesa, pero su mente no podía olvidar la realidad. 2 hombres sin pólvora, sin caballos, con un rancho que se caía a pedazos. ¿Qué podían aportar ellos a un ejército? Apony pareció leer sus pensamientos. «No he venido a pedirles lo que no tienen», dijo con calma. «He venido a devolver lo que ustedes me dieron». Sus ojos brillaron. «Una oportunidad de vivir». La voz de Grant se quebró. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué no viniste hace 10 años, cuando empezamos a perderlo todo?» Apony bajó la cabeza un momento. Por primera vez dejó ver una vulnerabilidad sincera. «Porque entonces no tenía fuerza», admitió. «No tenía un pueblo que me siguiera». Miró a la gente que la acompañaba. «He pasado 20 años construyendo todo esto. Y lo hice pensando en ustedes. Los hombres que me salvaron cuando nadie más lo habría hecho». Colt sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía agradecer o temer lo que estaba por venir. Apony extendió la mano hacia la cerca rota del rancho. «Denme un día», dijo. «Solo uno». Sus ojos se clavaron en los de Colt. «Cuando Barrett Kane llegue mañana,
No encontrará a dos hombres desesperados, señaló a su pueblo. Encontrará un muro de fuego. Detrás de ella, los Takoda murmuran palabras en su lengua. Un sonido profundo, unido, que hizo estremecer a los hermanos. Colt nunca había escuchado algo tan firme, tan decidido. Grant miró a su hermano esperando una respuesta. Y por primera vez en muchos años, Colt no sintió que el peso de decidir cayera solo sobre él. Respiró hondo. «Está bien», dijo con voz ronca. «Pelearemos». Aponi asintió. De inmediato su gente comenzó a moverse. Cada uno parecía saber exactamente qué hacer. Algunos reforzaron las cercas, otros limpiaron el terreno alrededor del rancho, otros subieron a las colinas para vigilar. El viejo rancho de los Dawson, que durante años había sido poco más que un cascarón moribundo, empezó a transformarse ante sus ojos. Grant negó con la cabeza. «Esto es una locura», murmuró. «Una maldita locura». Pero Colt sentía algo diferente. Algo que no había sentido en 20 años. Esperanza. Aquella noche, sentados alrededor de una fogata improvisada, Aponi habló con los hermanos mientras el fuego iluminaba su rostro y proyectaba sombras largas detrás de ella. «Barrett Kane no vendrá solo», dijo con tranquilidad. «Tiene más de 50 hombres bajo su mando». Las llamas crepitaban. «Y no dudará en prender fuego a este rancho si cree que eso le dará la victoria». Grant frunció el ceño. «Entonces estamos perdidos». Aponi lo miró directamente. «No». Sus palabras fueron firmes. «Porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos». Grant guardó silencio. «Ellos tienen miedo», continuó Aponi. «Y el miedo se rompe cuando encuentra verdadera resistencia». Colt la observó fijamente. «¿De verdad crees que tu gente puede detenerlos?», preguntó. Aponi sostuvo la mirada de Colt Dawson sin apartarla. «No, Colt», dijo con calma. «Creo que podremos lograrlo. Pero solo si luchamos juntos». El silencio que siguió fue largo. La leña de la fogata crujía mientras ardía, y a lo lejos, los murmullos de la gente de Aponi sonaban como cantos antiguos, como si el viento trajera rezos viejos desde tiempos olvidados. Colt respiró hondo antes de hablar. «Cuando te encontramos», dijo finalmente, «estabas casi muerta. Muchos nos dijeron que te dejáramos allí, que no arriesgáramos lo poco que teníamos». Aponi bajó la mirada. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Y aún así no lo hicieron», respondió con suavidad. «Por eso estoy aquí». Grant Dawson soltó un suspiro mientras el fuego iluminaba su rostro cansado. «Mañana puede ser el final, o puede ser el comienzo de algo nuevo». Aponi asintió. Mientras tanto, a varias millas del rancho, Barrett Kane celebraba con sus hombres dentro de un viejo salón de madera. El whisky corría sin medida, y un piano desafinado acompañaba las risas y el golpe de los vasos contra las mesas. Barrett Kane levantó su copa con una sonrisa arrogante. «Mañana temprano, señores», dijo. «Ese par de idiotas por fin se quedará sin lugar donde esconderse». Los hombres estallaron en carcajadas y brindaron con él. Barrett Kane sonrió satisfecho, sin tener la menor idea de lo que realmente lo esperaba. En el rancho, la noche siguió avanzando. Colt Dawson no podía dormir. Se levantó en silencio y caminó hasta la cerca del corral. Allí encontró a Aponi de pie, mirando hacia el horizonte oscuro como si pudiera ver más allá de la noche. «No tienes miedo», dijo Colt. Aponi tardó unos segundos en responder. «Claro que lo tengo», contestó finalmente. «Todos lo tenemos». Sus ojos seguían clavados en la oscuridad. «Pero el miedo no es debilidad, Colt. El miedo es lo que nos mantiene vivos. Es lo que nos recuerda lo que vale la pena defender». Colt asintió despacio. «Nunca imaginé que volvería a verte, y mucho menos así». Aponi lo miró entonces,
En sus ojos brillaba algo que Colt no supo explicar. Y yo nunca pensé que viviría lo suficiente para cumplir mi promesa, dijo, pero aquí estoy. Por primera vez en muchos años, Colt sonrió. Era una sonrisa cansada, llena de cicatrices, pero sincera. Sabía que el día siguiente sería el más duro de sus vidas. Pero también sabía algo más. Por primera vez en décadas, no estaban solos. El amanecer llegó pintando el cielo de rojo. El color parecía anunciar sangre incluso antes de que cantara el primer gallo. Colt Dawson llevaba despierto desde mucho antes. Caminaba por el patio polvoriento del rancho, observando cómo los Takoda trabajaban en silencio. Cada movimiento estaba pensado con cuidado. Algunos afilaban cuchillos, otros ajustaban cuerdas y estacas. Un pequeño grupo preparaba trampas alrededor del terreno. Grant salió de la casa con la camisa medio abrochada y los ojos pesados por el cansancio. «No dormí ni un minuto», murmuró. Colt miró hacia las colinas. Nadie lo hizo. En lo alto, varios vigías vigilaban el horizonte esperando la llegada de Barrett Kane. El rancho, que durante años había sido símbolo de derrota, ahora parecía otra cosa. Un bastión improvisado. Los postes caídos habían sido levantados, las puertas reforzadas. En el aire flotaba una tensión distinta. No era resignación, era resistencia. Aponi apareció poco después, recortada contra la luz del amanecer. Llevaba un manto oscuro adornado con cuentas que brillaban con los primeros rayos del sol. Los Takoda se reunieron a su alrededor casi de inmediato, como si su sola presencia les diera fuerza. «Hoy Barrett Kane vendrá», dijo Aponi sin alzar la voz, pero lo suficientemente claro para que todos la escucharan. El viento movía suavemente su cabello. Vendrá porque cree que todavía gobierna el miedo. Vendrá porque siempre ha tomado lo que quiere sin pagar ningún precio. Un murmullo recorrió a su gente como un rugido contenido. Aponi continuó. Pero hoy no encontrará hombres derrotados ni tierras abandonadas. Miró el rancho. Hoy encontrará a un pueblo unido defendiendo lo que es suyo. Grant tragó saliva mirando a su hermano. Resultaba extraño ver a alguien hablar con tanta seguridad frente a un enemigo que tenía más armas y más hombres. Aponi giró entonces hacia los hermanos. «Escuchen», dijo. «Cuando llegue el momento, no quiero que corran hacia el peligro». Señaló el rancho. «Su lugar está aquí, en el corazón de esta tierra». Sus ojos recorrieron la casa, las cercas, el polvo del patio. Este rancho es más que tierra seca. Es el recuerdo de lo que hicieron hace 20 años. Su voz se volvió firme. Protéjanlo con su vida. Colt negó con la cabeza. «No, Aponi». Se adelantó un paso. «Si esto se convierte en una guerra, no vamos a escondernos detrás de nadie». Sus ojos brillaban con determinación. «Lucharemos a tu lado». Grant apretó los puños y asintió. «Ya hemos perdido demasiado», dijo. «Si Barrett Kane quiere enterrarnos, tendrá que hacerlo con sus propias manos». Los ojos de Aponi se suavizaron por un instante. «Entonces morirán como hombres que jamás se rindieron». El sol siguió elevándose lentamente sobre el desierto. Con la luz apareció también una nube de polvo en el horizonte. Caballos. Muchos caballos. «¡Vienen!», gritó uno de los vigías desde la colina. «¡Docenas!». Todos se prepararon de inmediato. El aire se llenó del sonido metálico de cuchillas saliendo de sus fundas, de arcos tensándose y de respiraciones contenidas. Al frente de la cabalgata venía Barrett Kane. Su sombrero negro brillaba bajo el sol y su sonrisa arrogante podía distinguirse incluso desde lejos. A su alrededor cabalgaban más de 50 hombres armados con rifles y escopetas, avanzando con la confianza de quienes creen que la victoria ya está asegurada. Cuando llegaron frente a la cerca del rancho, Kane levantó una mano. Su tropa se detuvo. El caballo bajo él resopló inquieto, pero Barrett Kane mantuvo su postura orgullosa.
«Colt Dawson, Grant Dawson», gritó con voz grave. Les advertí que hoy sería el día. Colt dio un paso al frente, sintiendo la mirada de Apony y de todos los que estaban detrás de él. «Aquí estamos», respondió con firmeza. Barrett Kane soltó una carcajada cargada de desprecio. Dos rancheros muertos de hambre aferrados a un pedazo de tierra seca. ¿De verdad creen que pueden detenerme? En ese momento ocurrió algo inesperado. La multitud detrás de Apony se desplegó. Decenas de Takoda aparecieron alrededor del rancho, armados con arcos, lanzas y viejos rifles. Rodearon a los hermanos formando un muro silencioso. Por primera vez, el rostro de Barrett Kane se tensó. «¿Qué demonios es esto?», rugió. Apony avanzó entonces, erguida y firme, como una reina frente a un tirano. Esto es lo que ocurre cuando subestimas a quienes llaman familia. Un murmullo de rabia recorrió las filas de los hombres de Kane. Algunos tiraron de las riendas de sus caballos con nerviosismo. Otros cargaron sus rifles. Barrett Kane levantó la mano otra vez. «Así que trajiste indios para pelear tus batallas, Colt», escupió con desprecio. «Te lo advertí hace años. Mezclarte con ellos te costaría todo. Y ahora los pones en mi contra». Colt alzó la voz. «No los traje yo». El viento levantaba polvo alrededor de todos. «Ellos vinieron porque saben quién eres, y porque ya no puedes engañar a nadie más». El silencio se volvió espeso. Barrett Kane rió finalmente. «Entonces, así será». Bajó la mano con violencia. «¡Fuego!». El mundo estalló. Los rifles de los hombres de Kane tronaron al mismo tiempo. Pero las flechas y los disparos de los Takoda respondieron al instante. El polvo se levantó como una cortina que cubría el caos. Colt se lanzó al suelo justo cuando una bala silbó sobre su cabeza. Grant disparó el viejo rifle de su padre, el retroceso casi arrancándole el arma de las manos. Los hombres de Kane avanzaron a caballo, pero pronto comenzaron a caer. Trampas ocultas, zanjas disimuladas, cuerdas tensadas que derribaban monturas y estacas enterradas bajo la arena, atrapaban a los atacantes. Los gritos de dolor llenaron el aire. Apony, montada sobre un caballo oscuro, dirigía a su gente con voz firme. Señalaba, ordenaba, animaba a quienes caían. Sus Takoda luchaban como si hubieran esperado ese día durante 20 años. Colt corrió hacia la cerca cuando dos hombres de Kane lograron acercarse. Uno lo golpeó con la culata del rifle y lo derribó de rodillas. El segundo levantó su arma para disparar. Pero antes de que apretara el gatillo, una flecha atravesó su pecho. Colt levantó la vista. A lo lejos vio a Apony inclinando la cabeza en señal de que se levantara. «¡Arriba!», gritó Grant, mientras lo ayudaba a ponerse de pie. El rancho que durante años fue una ruina se había convertido en un campo de batalla. Cada rincón se defendía con uñas y dientes. Barrett Kane avanzaba entre el caos, disparando sus dos revólveres con furia. Su caballo relinchaba nervioso, pero él seguía adelante como un hombre poseído. «Voy a quemar este maldito rancho», gritó, «y luego los colgaré de sus propias cercas». Colt, jadeando, levantó otra vez el rifle de su padre. Su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar el estruendo de los disparos. Grant se colocó a su lado. Apony, desde su caballo, levantó una lanza y apuntó directamente hacia Barrett Kane. La guerra apenas comenzaba. El rancho de los Dawson se había convertido en el centro de una batalla que decidiría mucho más que un pedazo de tierra. Decidiría el destino de todos. El aire estaba lleno de humo, sangre y gritos. Pero en medio del caos, Colt sintió algo que lo mantenía en pie. No estaban solos. El polvo y el humo oscurecían el cielo como si el mismo infierno hubiera descendido sobre el rancho. Los gritos de hombres y caballos se mezclaban con disparos, flechas silbando y cuchillas chocando. Colt respiraba con dificultad, cubierto de sudor y polvo.
mientras recargaba el rifle con manos temblorosas. ¡A la izquierda!, gritó Grant señalando a 2 hombres de Kane que intentaban rodearlos. Colt disparó. Uno de ellos cayó del caballo. El otro fue detenido por un Takoda que se lanzó contra él con una lanza improvisada. Desde lo alto de su caballo, Aponi se movía como una sombra entre la batalla.